Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Las Cortes o los Supremos son los mismos en el mundo, la Corte de los Milagros, segunda y última parte. Siguiendo con el tema de las Cortes y los Supremos, solo como muestras, la de Estados Unidos que ya abordamos y el de España, a sus integrantes los determinan los partidos políticos. Tras 5 años de crisis en el Supremo Hispánico, se solucionó con una sentada de los líderes de los partidos políticos mayoritarios. Y aquí en México nos asustamos de que ello ocurra. De ahí la reforma que se propone. El cambio consiste en que no sean las cúpulas partidistas, sino el mismo pueblo el que elija a los ministros, magistrados y jueces. ¿Que tiene sus riesgos? Desde luego que los tiene. Ninguna ley es perfecta, es perfectible. Por lo que estamos presenciando, tal parece que ya se llegará a un arreglo entre las partes. Por ahora lo muy importante es que ya se aceptó que los relevos sean progresivos, es decir, respetar el periodo de los juzgadores para el que fueron elegidos o nombrados. Recuérdese el dicho que aplica a las cúpulas del poder legislativo en la inmensa mayoría de las naciones. Son la Corte de los Milagros, un término satírico para describir un hecho anecdótico que ha subsistido a lo largo de la historia y que en el fondo solo pretende esconder aquello que sus congéneres no deseaban ver, según la revista orensana o gallega Caronto, una historia. El diario El País nos explica en forma sucinta las claves del acuerdo entre el Partido Popular PP y el Partido Socialista Obrero Español PSOE para renovar el Poder Judicial, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de bloqueo. Se trata del primer pacto de Estado entre el presidente Pedro Sánchez y líder del PSOE y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP. El pacto incluye tramitar una proposición de ley para reforzar la independencia del Poder Judicial, renovar a los miembros del Consejo en julio con una lista elaborada de forma conjunta, con 10 miembros propuestos por cada formación política. Nombrar al vocal conservador José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional, puesto vacante desde hace más de un año. Los exministros y otros cargos tienen que estar alejados de la política 5 años para ser nombrados fiscal general de Estado, y que las decisiones tomadas por el órgano estén respaldadas por una mayoría reforzada de 3/5 para evitar que ninguna sensibilidad se imponga sobre la otra. Ahora abordemos la reforma judicial que se propone en México. Por desgracia, ya se iniciaron las mentiras presentadas como noticias sobre la supuesta exigencia de renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Se dijo que la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien ha rechazado que la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces federales pueda agravar los problemas en el Poder Judicial de la Federación, había solicitado en el Pleno de la Corte la renuncia de Norma Piña. En entrevista con mi amigo y colega Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, la ministra Yasmín Esquivel explicó que su solicitud respecto a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández se limitó a la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora en el Poder Legislativo fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial, y que los ministros de la Corte no se pronunciaron en función de una aceptación o un rechazo. Los ministros expresaron sus opiniones
sus posiciones, esta necesidad tan importante del diálogo, esta necesidad de que haya un proyecto y una estrategia. La ministra Norma Piña fue receptiva ante la inquietud que estuvimos planteando y quedamos de seguir platicando y continuar con estos diálogos para construir en la Corte una posición que se lleva ante los órganos legislativos que van a decidir qué va a pasar, cómo va a pasar y en qué condiciones, precisó. Al ser cuestionada sobre su postura respecto a la reforma del Poder Judicial, Esquivel Moza planteó 7 puntos fundamentales. Estoy a favor de la elección del voto popular de jueces y magistrados, de aquellas vacantes que se vayan generando cada 3 años para que se implemente la reforma al Poder Judicial de manera progresiva. Planteó la creación de una comisión técnica de evaluación conformada por los 3 poderes para que determine la viabilidad de las candidaturas, para que se tenga una garantía de la excelencia de los magistrados. A la pregunta especial, aseguró que no hay riesgo si se elige por voto popular a jueces y magistrados. Ante la mentira propalada como noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó y se pronunció en contra de la renuncia de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la iniciativa de reforma al Poder Judicial avance. No hace falta que renuncie nadie. Es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Nosotros presentamos una iniciativa de ley que se revisen los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan inscribirse los aspirantes de acuerdo con los requisitos. Pero no, eso de la renuncia, eso era en el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No debe haber ese tipo de condicionamientos, concluyó López Obrador. A mayor abundamiento para el desmentido, la Suprema Corte emitió un comunicado que en su parte fundamental aclara que la ministra Norma Piña continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos que conlleva su cargo y mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo, ya que se tiene en puerta una reforma judicial. Así o más claro. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.